Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, porque hoy vamos a conversar sobre cómo afecta la crisis y la guerra a los trabajadores por el mundo. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para conversar sobre el estado de los trabajadores de la clase obrera en el mundo, le doy la bienvenida al estudio a Sebastián Viscuso, miembro de la Confederación General de Trabajadores de Francia. Bienvenido. Merci. Je vous en prie. Bueno, eso significa gracias, que yo lo intenté, por lo menos, digo, gracias y por nada, yo lo intento, por lo menos con el francés. Perfectamente. Muchas gracias. Y también le doy la bienvenida al estudio a Brenda López, cofundadora del comité Manos Fuera de Cuba desde los Estados Unidos. Bienvenida, Brenda. Gracias, es un placer. Gracias a ustedes dos por aceptar la invitación en el contexto de este 1 de mayo para conversar sobre el estado de los trabajadores, de los obreros, en definitiva de los pueblos trabajadores humildes por el mundo. Y sabemos que esa cara que es más visible del capitalismo contemporáneo está compuesta por crisis económicas, por guerras, por invasiones militares, por amenazas y guerras arancelarias, y que eso recae sobre todo en la clase obrera, en la clase trabajadora. Sebastián, me muevo contigo hacia Europa y un poco para que nos digas cuál es la situación actual de los trabajadores por el mundo, con énfasis, bueno, en Francia, que es de donde tú vienes. Bueno, ¿qué decirte? La situación de los trabajadores en Francia, ya no es, en Europa en general, no era muy brillante. Es decir, que la derecha, la idea neoliberal y más allá que el neoliberalismo, ahora estamos en una extrema derecha sin complejo. Ya no tiene complejo. No se escudan detrás de eufemismos. Antes había eufemismo, era una extrema derecha casi soft. Ya no, lo asume y asume toda la contradicción, bueno, para mí son contradicción de la extrema derecha hacia los trabajadores. Y entonces, ya la situación estaba mal y la izquierda, aparte, hablamos de Europa en general, aparte, en este momento España, que tiene un momento, digamos, más... de cierto protagonismo, ¿verdad? Sí, es la palabra. Un protagonismo que estaba muy, no escondido, sino bajo perfil. Un país importante de Europa son con un gobierno de extrema derecha, con toda la consecuencia por el mundo del trabajo y consecuencias muy, muy pesadas por el mundo del trabajo. Es decir, que esta situación estaba ya muy compleja, la izquierda muy fragmentada en Europa, pero en cada país también. Si cogemos Europa país por país, la izquierda muy fragmentada, la derecha un poquito más unida. Por ejemplo, Alemania, la extrema derecha está de nuevo tomando niveles que no se conocían desde la caída del nazismo. Muy, muy peligroso. Es una situación muy peligrosa. Al mismo tiempo, tratada por los medios informativos como banal. Es decir, nada de esas, aparte la gente que tiene una conciencia política, un conocimiento histórico de lo que pasó, ni siquiera tantos años. La Segunda Guerra Mundial se acabó hace 80 años. Hace 80 años, entonces una generación, 2 generaciones, y la extrema derecha vuelve y con su exactamente, hay analistas que lo están vulgarizando la información. La extrema derecha llegó al nazismo y fascismo en Italia y en España también con Franco. Llegaron de la misma manera que llegaron con elecciones. No fueron golpes de Estado, no, elecciones. La gente votó por esa gente. Después, después la situación se cambió, bueno, conocemos la historia. Entonces, eso para decirte que la situación del mundo de trabajo es muy compleja.
depende de los países como España en este momento, donde se está ganando hasta un progreso social. Podemos decir la verdad. En dos otros países de Europa hay aún en Francia, por ejemplo, que yo conozco bien, ya no vamos a la lucha por ganar otro derecho, sino para no perder lo que tenemos. Los ataques son tan fuertes. Mira, estamos alrededor del 1 de mayo. Había una propuesta de ley que casi iba a pasar, casi en la indiferencia, de borrar completamente el 1 de mayo. Se estaba sometiendo. Estaba ya en Parlamento. Hace tiempo que estaban aprobando, estaba la derecha y una parte de los centristas estaban trabajando el tema es muy simbólico. Es decir, que por la economía, sí, claro, hay una diferencia económica, pero el símbolo es mucho más grande que el beneficio económico que hubiese aportado el país. Volver a hacer del 1 de mayo un día como los otros, entonces un día laboral. No pasó por la situación, porque bueno, los timings de la política a veces se enfrentan a situaciones que no premeditadas, como lo que se está pasando en este momento, bueno, primero en Palestina y en esta parte del mundo, y ahora, desde casi 3 meses ya entre Venezuela y sobre todo en este momento en Irán. Pero bueno, finalmente no se aprobó esa. No se aprobó, pero te estoy hablando que esa es la semana pasada, que la retiraron, la retiraron del programa de voto posible en la Asamblea Nacional. Menos mal. Bueno, me voy a este lado del continente con Brenda y quiero hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es la situación de la clase trabajadora tú te mueves fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? Sí. Aunque sé que también tienes vínculo con México, pero vives en Estados Unidos, eres de Estados Unidos. Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre los obreros, los trabajadores de tu país? Bueno, la situación está terrible, con lo mismo de que esta administración obviamente es muy fascista. Las cosas están empeorando cada día y más con todas estas guerras que están pasando. La gente que paga ese costo es la gente trabajadora. Y además de eso, con todo esto de la globalización, todo el trabajo se va a otros países para la mano de obra barata, entonces eso significa menos trabajos para nosotros. Entonces lo que está pasando ahora, tenemos un montón de estudiantes, se gradúan, estamos en deuda y ni siquiera podemos encontrar trabajo por lo mismo, por los pocos trabajos que sí hay, entonces hay más competición para esos trabajos, pero al mismo tiempo se están disminuyendo muchos de los trabajos en el sector social, por lo mismo que este gobierno es mucho más fascista. Muchos de los recursos para el cuidado de salud mental, el cuidado de salud en general, muchos de esos trabajos hay menos y menos y la paga no es buena. Entonces tenemos una situación donde el costo de las cosas sigue subiendo, hay una inflación increíble y el salario mínimo no ha subido, pero con la inflación básicamente se ha quedado igual. Entonces estamos en una situación donde la gente ya no puede sobrevivir con un trabajo. Tenemos 2, 3, yo con mi propia experiencia tengo 2 trabajos y aún así solamente hago lo mínimo para pagar mi renta y tener unos gastos, pero no es que pueda estar ahorrando dinero. Entonces la mayoría de la gente que es de mi edad, que tengo 30 años, sabemos que nunca vamos a poder comprar una casa porque la mayoría de las casas cuestan más de $1 millón y eso es un número que para nosotros es extremo. Además de eso, ahorita con la inteligencia artificial es otra cosa que también disminuyen los trabajos. Ahora están los robots haciendo nuestros trabajos y esa es gran parte de nuestra sociedad, porque si estuviéramos en una economía más socialista, estos robots trabajarían para la gente, para que sí, nosotros quizás tenemos menos trabajo, pero estamos beneficiando en otras maneras. Pero lo que estamos mirando es
al contrario, menos trabajos y no estamos beneficiando para nada de estas innovaciones que deberían ser beneficientes para la gente. Sin embargo, cuando uno oye hablar y mira a los Estados Unidos, siempre se presenta como la tierra de las oportunidades y sobre todo las oportunidades de trabajo. Y tú nos estás presentando como que otra realidad. ¿Cómo entender esa contradicción desde Cuba, desde el otro lado, que se ve ese país como que hay oportunidades de trabajo para todos? Sí, pues es por lo mismo. Sí hay gente rica, pero es 1%. Y ellos tienen casi 99% ya de las riquezas. Entonces, esto significa que la mayoría de la gente está en una economía donde nomás se recicla ese dinero y nada baja hacia abajo, todo se queda hacia arriba. Entonces, ahora ya estamos mirando una situación donde va a haber un trillonario. Y si tú ves en las calles, hay mucha gente que vive en la calle. Entonces esa es otra cosa que siempre me sorprende, que yo escucho como, oh, en Cuba la cosa está crítica, hay mucha gente viviendo en la calle, pero lo que yo miro donde yo vivo es mucho más crítico de lo que yo he mirado en todas las visitas que he venido en Cuba. Soy de Los Ángeles, pero ahorita vivo en Oakland. Pero en Los Ángeles hay una área dentro de Los Ángeles que se llama Skid Row. Y es básicamente una comunidad de gente ambulante, muchos con problemas de sustancias, que no tienen recursos. Y esto pasa por lo mismo cuando nuestro gobierno quita más dinero sobre los recursos sociales y la salud. La gente no tiene dónde ir, no tiene dónde irse a cuidar y caen en la calle y aún así no hay recursos para salirse de esos. Y yo trabajo en un lugar donde son casas de rehabilitación y aún ahí también miramos que los pocos recursos que hay no son suficientes para lo que es una crisis de gente ambulante. Bueno, pues muy interesante. Yo creo que nos da una buena idea para comenzar este cuadro diferente y seguir ahora profundizando sobre específicamente cómo afectan estas guerras imperialistas y estas guerras de aranceles y económicas, amenazas a los demás países para cuadrar la caja. Vamos a este material y enseguida regresamos. El Consejo Nacional Palestino afirmó hoy que los trabajadores de los territorios ocupados se enfrentan a las condiciones más duras en décadas debido al asedio y la agresión israelí. En un comunicado con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, la institución señaló que la fecha se celebra en un momento difícil para la población de la Franja de Gaza y Cisjordania por la pobreza, el bloqueo, las operaciones militares y la falta de oportunidades. La Oficina Central de Estadísticas Palestina informó que la tasa de desempleo en la Franja de Gaza creció hasta el 68% durante la agresión israelí iniciada el 7 de octubre de 2023. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzó la conmemoración en vísperas del 1 de mayo. Sindicatos de la Confederación General del Trabajo, CGT, realizaron una masiva marcha hacia Plaza de Mayo contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. A su vez, rechazaron la reforma laboral que promulgó el Ejecutivo, que es vista como dañina a los derechos de los trabajadores. Además, realizaron un acto de homenaje al Papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento. La dirección de la CGT emitió una dura declaración contra el presidente Milei, quien se fue de viaje al Atlántico Sur a visitar un portaaviones como una nueva muestra de alineamiento militar con el gobierno de Estados Unidos. Más de 30 manifestaciones y actos de diversa naturaleza fueron convocados hoy en Chile para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y defender las garantías laborales. El Comité Unitario 1 de Mayo Sindical y Popular convocó hoy a una marcha nacional en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y en defensa de los derechos laborales de los dominicanos. Los sindicatos de Italia convocaron a marchas y actos por todo el país en reclamo de derechos laborales durante la celebración del Día Internacional de los Trabajadores. Un llamado de la Confederación General Italiana del Trabajo, el mayor gremio de esa nación europea, indica que en las movilizaciones de este viernes las demandas se centrarán en la lucha por garantizar el acceso a empleos decentes y dignos, a salarios justos, a una mayor seguridad laboral con nuevas políticas industriales y sociales. Miles de trabajadores se reunieron en Seúl, Corea del Sur, para una importante manifestación este 1 de mayo.
Los participantes exigieron derechos laborales más sólidos y mejores condiciones de trabajo. Guerras imperialistas, ese es el escenario más cruel de este nuevo mundo que nos ha tocado vivir, y pongo nuevo, por supuesto, irónicamente. Sebastián, ¿cómo cae, cuál es el impacto de esas consecuencias de las guerras imperialistas en los trabajadores? ¿Cómo lo podemos Yo quisiera concretar? Guerra al plural, Ajá. porque en este momento... Guerras. Imperialistas. En este momento el capitalismo no puede vivir sin sus enemigo, guerras. sin guerra. Eso es la esencia del capitalismo. Sin esta actividad económica principal por el capitalismo no puede vivir. Empezamos con la guerra, lo que se está pasando en Ucrania desde hace 4 años, que tiene un impacto muy grande en la economía europea y en general, mundial, porque ha hecho como 20 medidas de bloqueo hacia Rusia. Y en esa medida hay un costo enorme por la población, porque son materia energética en general, pero también por la alimentación. Habíamos mucha relación con Rusia. En lugar de ir, de buscar una paz, de buscar una vía no voy a decir fraterna, porque ese es dos países, hay la historia también. Una vía pacífica de resolver el problema se ha buscado, y queriéndolo, una vía guerrera. Bélica y por el momento sin posibilidad de salida. Se está dando cuenta ahora del error grave, porque la población empieza a decir... ¿qué vamos a hacer con el bloqueo del transporte de petróleo mundial? 20%, no es mundial, pero 20% importante. No llega combustible ni gas de Rusia, entonces el precio de la energía está subiendo a la estrella. La empresa productora, transformadora se está enriqueciendo enormemente, pero la población está pagando. Está pagando cuando va al supermercado, está pagando cuando pone la calefacción, está pagando de manera concreta. Es decir, ya no son palabras, ya no son imágenes lejanas, ya es la realidad diaria. Y ya teníamos trabajadores pobres, gente como decía nuestra querida amiga Brenda, que tiene necesidad de 2, quizás 3 empleos para sobrevivir. ¿En Europa también? En Europa un poquito menos, ya hay por los estudiantes, sí, pero todavía este fenómeno de los multiempleos no existe, pero no es masivo. No es masivo por el momento. Y por volver a Francia, hasta el final de esta semana, anunciaba $6.000 millones el costo únicamente de lo que se está pasando en Irán, por los franceses, 500 millones de euros diarios para los europeos. Costo indirecto, por supuesto, porque no está mandando ni armas oficialmente, ni militares, cuestos de la materia prima que compra, la alimentación. Todo está porque el transporte, la globalización. Nos habían presentado la globalización como la solución a todos los problemas del mundo, y al final nos estamos dando cuenta que acentúa los problemas. Y nos hemos dado cuenta ya con el presidente de los Estados Unidos que empezó la tercera guerra, que es la guerra económica con los aranceles. Y entonces no se estaban esperando, siempre ha existido aranceles, y siempre, desde épocas muy antiguas, los aranceles, la parte económica ha sido, pero claro, antes que no presentaban la globalización como el remedio a todos los problemas del mundo, y al final la globalización era el remedio nada más por los capitalistas para poner en competencia la fuerza laboral y los trabajadores y ganar más dinero únicamente. Se decía, pero la prueba estamos en una visualización de la lucha de clase. Exactamente. Estamos exactamente, son palabras que en Europa habían intentado por lo menos de alejarla de la semántica habitual, incluyendo en los partidos comunistas europeos, incluyendo en los sindicatos. Ya no se hablaba de lucha de clase. Ya no hay lucha de clase. Estaba superado. No, es el pasado. Si tú hablas de lucha de clase, tú eres antigua, retrado, no sé. Un ortodoxo. Un ortodoxo y más.
porque hasta en Rusia ya no se habla de lucha de clases, seamos realistas. ¿No? Y la realidad, ¿cuál es la realidad? Los ricos se están haciendo cada día más ricos. Y la incidencia de estos fenómenos, la guerra, no es un fenómeno, es algo muy grave, hay muertos. Hay más, se estaba calculando, escuchaba hoy que hay más muertos indirectos de lo que se está pasando en Irán en este momento, que se habla de 3, 5 mil muertos, no sabemos, para la consecuencia indirecta, es decir, la alimentación que no llega en país. La crisis de lo humanitario, por ejemplo, en África, que no puede comprar alimentos porque ya el dinero no llega, primero porque hay problemas de transporte, y cuando llega es carísimo y no puede ayudar como lo hacían hasta el año pasado esa población. Entonces, las consecuencias son muy graves para el mundo de trabajo también. El mundo de trabajo, obligatoriamente, primero a impactar somos los trabajadores, que no tenemos otro ingreso que lo nuestro. Desde el principio del año, la inflación en Francia, desde enero, es alrededor de los 2,5%. Los salarios no suben, 2,5% es un promedio. Hay alimentos que han subido de 10, 15%. Y no hablamos de la energía, que es fuera de control. Entonces, obligatoriamente el mundo de trabajo es primero a pagar. Y estamos creando, hemos creado ya existía, pero se está acentuando los trabajadores pobres. Son trabajadores que no llegan a fin de mes y vamos a llegar a buscar un segundo empleo para llegar a fin de mes. Y esa es una realidad europea en este momento. Esa realidad europea que no está tan desconectada ni divorciada de esa otra realidad que ya también nos comentaba Brenda sobre lo que sucede en Estados Unidos. Y estamos hablando del impacto de las guerras imperialistas y de esa otra cara del imperialismo que son las guerras, las amenazas comerciales, arancelarias, que muchas veces esto de los aranceles puede resultar demasiado técnico, pero es fácil concretarlo si hablamos de salario, de inflación, como decía Sebastián, de condiciones laborales. ¿Cómo se ve todas estas realidades en los trabajadores de los Estados Unidos? ¿Cómo podemos dibujar ese cuadro de lo que es el estado laboral de los obreros, de los trabajadores, de los humildes en definitiva? Sí, claro, pues sabemos muy bien que los consumidores son los trabajadores, entonces al último los que pagan el precio son los trabajadores. Al principio con los aranceles miramos que pues, los negocios tuvieron que sumar esa responsabilidad porque fue un cambio rápido, pero como siempre ellos no quieren perder. Entonces ya estamos viendo un poco más otra vez esta inflación que sigue subiendo, de que es la gente pagando el precio sobre eso. Pero además de eso, para regresar a la inteligencia artificial, esa es una herramienta que ellos también usan para subir los gastos o que ellos miran que te gusta comprar esta cosa. Ahora en las tiendas están sacando unas etiquetas que son eléctricas, entonces eso significa que el precio te puede cambiar. Ahí dice $3 pasas y hoy que ellos decidieron subir el precio, así automáticamente ya está subido. Entonces es algo que se va, ¿cómo se dice? Se va haciendo más rápido. Antes acelerando, exactamente. Es algo que se va acelerando y creo que sí, aunque ahorita, como decía el compañero, que en la izquierda en Europa está muy quebrada. Eso ha estado así por mucho tiempo en los Estados Unidos, pero creo que ahorita lo que está pasando por lo mismo, que cada día es otra cosa, cada día los precios van aumentando. Con la guerra de Irán, los precios del petróleo aumentaron, entonces el costo de transporte aumenta. El transporte público no le invierten dinero, entonces el costo aumenta mientras el servicio empeora. Entonces la gente se está desesperando. Entonces creo que también, mientras sí es un tiempo muy difícil en los Estados Unidos, también es un tiempo donde la gente se está radicalizando, está haciendo preguntas que no estaba haciendo antes. Con el comité, más gente tiene interés en Cuba, sabiendo que tiene una economía diferente. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer, ir a estas demostraciones que están pasando, como las de No Kings, para los contra ICE, contra las deportaciones, y haciendo esas conexiones de como
como eso está pasando en nuestra sociedad y por qué. Y por la mayoría del tiempo es porque nuestro sistema valora el dinero y no valora a la gente. Entonces, tratamos de hacer estas conexiones para que la gente aprenda que hay otra manera de hacer las cosas, y además de eso hay un lugar como Cuba donde lo han estado haciendo exitosamente, aunque han tenido todas estas sanciones por tantos años. Bueno, sí, con todos los problemas que implica justamente eso, ¿no? Intentar avanzar en un mundo eminentemente capitalista con una guerra económica, arancelaria, con un bloqueo comercial, financiero. Por supuesto que no es sencillo, y ese es justamente el interés de ese bloqueo, ¿no? Demostrar que no somos capaces de desarrollar un mundo diferente. Y estamos en el contexto del 1 de mayo. ¿Por qué haber participado en este 1 de mayo? ¿Qué piden los trabajadores en estas circunstancias? ¿Cuáles son las demandas de los trabajadores por el mundo hoy? Bueno, como para nosotros el primer amendment de nuestra Constitución es el derecho de decir lo que tú quieras, libertad de voz. Y hemos mirado que eso no ha sido respetado, y podemos tomar el ejemplo de los sindicatos de Starbucks. Cuando ellos se han tratado de sindicalizar, Starbucks cierra la tienda para no dejarlos que se sindicalicen. En Amazon también hemos visto lo mismo, han corrido a los empleados. Entonces ha sido una pelea muy grande de que este derecho se respete, y hemos ido se han ido a las cortes a pelear esto, y a veces ganan y luego las empresas buscan otras maneras de cortar eso. Entonces es una pelea que sigue pasando, pero por lo mismo te digo, la juventud sabe muy bien que cómo están las cosas, nosotros no tenemos futuro. La mayoría de nosotros quisiera tener hijos, pero como está la economía, es algo que se mira imposible, porque es difícil nomás sobrevivir. Entonces, creo lo que está pasando ahorita es una formación de educación política que se tiene que hacer para formar una unión más grande en la izquierda, para poder tener más poder y poder hacer esos cambios, porque como te digo ahorita, lo que estamos mirando, hay luchas pequeñas, y como son muy pequeñas y el dinero habla en un mundo capitalista y mercantilizado completamente. Sí, claro. Así se va la oportunidad. Entonces creo que hasta que no sea una lucha más grande con todos los sectores unidos, solamente así vamos a poder en verdad tener una ganancia grande. ¿Qué buscan los trabajadores europeos? ¿O los franceses? Europeos, franceses, pero no es solo el 1 de mayo. El 1 de mayo es muy simbólico. Sí, es una fecha por excelencia. Y los símbolos tienen su sentido político, pero su sentido movilizador también. Sí. La prueba que querían quitarlo a Exacto. los trabajadores. Fíjate si es importante. Si hubiese sido nada sin importancia, no se hubiera pasado todo, se ha pasado alrededor de eso. Entonces, la lucha y la respuesta a esta economía, a esta medida de economía neoliberal y de extrema derecha, es la lucha, la unidad. Los sindicatos son no hay unidad sindical. La primera cosa es la unidad sindical. Pero antes de irnos a eso, a lo que debemos mejorar, yo quiero que me digas qué buscan los trabajadores, qué piden. Salario. Bueno, pida vivir de su salario de manera dignitosa, que pueden mandar los hijos a la universidad a estudiar, y los jóvenes pensando que cuando va a terminar encontrará un trabajo y podrá vivir, podrá pensar a 30 años como la amiga Brenda, tener familia si lo quiere. Es decir, que la idea de ver todo esto dinero, todo esto capital utilizado para multimillonarios, sin límites, y la gente no llega a fin de mes. Entonces, el primer periodo es una vida dignitosa, con dignidad, trabajar, pero con dignidad y con derecho, no perder los derechos a descanso, la seguridad en el trabajo. Es muy importante. Hay unos cuantos miles de muertos todos los años en el mundo de trabajo. Todo eso porque los empleadores hacen economía en las medidas de seguridad a pesar de la ley. Porque entonces eso hace parte de la vida diaria. Poder tener una casa, una habitación en ciudad. Los trabajadores, en París no hay trabajadores ya. Porque los alquileres son tan caros que no se puede alquilar en París. Comprar
menos. Eso es muy interesante y ahí quiero también enfatizar porque es un fenómeno que se da mucho, no sé en Estados Unidos, pero se da mucho en Europa y tiene que ver con el hecho de cómo el turismo está afectando también a las ciudades. Vamos a hacer un corte aquí para ver qué tiene que decirnos el gurú desde Jatibonico sobre este tema y seguimos cuadrando la caja. Las realidades candentes en otras partes del mundo, con ese abismo profundo entre pobres y pudientes. Como en rumbos diferentes la guerra hunde naciones y abundan las sinrazones versus luchas sin desmayo. Este 1 de mayo tendremos las opiniones. Y precisamente, como decíamos ahorita, el 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores, es una fecha simbólica, pero también una fecha que no es solo para repetir consignas, ¿verdad? No es solo para la concentración y que muera en ese día, sino que es el momento propicio también para preguntarnos por la centralidad del trabajo, por la dignidad de la jornada de trabajo, de las condiciones de trabajo, por los salarios, por el estado justamente de la clase obrera, de la clase trabajadora, de los más humildes, porque en definitiva los trabajadores no son los que declaran las guerras, no son los que ponen los aranceles, pero son los que pagan el precio más alto. Y en este capitalismo tecnológico también, y tecnofeudal y tecnofascista, que son algunos de los términos más de moda para calificar nuestra contemporaneidad, hay problemáticas también muy propias de estas condiciones de tecnología, ¿verdad? El capitalismo se renova todo el tiempo. Nunca se para a una tecnología. Hay que reconocerle su capacidad de adaptación. Tiene una capacidad de renovarse increíble. Por ejemplo, te hago un ejemplo sencillo. Un adjetivo nuevo en Francia, l'uberización. L'uberización, que era nada más, al principio se creó con los choferes Uber, una empresa multinacional, nada más que pilota este chofer. El chofer es cuenta propista. Es decir, que trabaja por su cuenta, no tiene defensa sindical, no tiene protección social, se gana en el día más o menos lo que se le hace falta para vivir. Si 2 días no puede trabajar porque es enfermo, no recibe salario, no hay salario en realidad. Entonces, a partir de esos fenómenos, ese fenómeno se ha expandido a otra profesión. Ahora, la uberización es la nueva religión del capitalismo. Todo es muy fácil. Cada uno por su cuenta. Pero arriba de ti hay la gente que hace la gestión de tu trabajo. Ellos sí que ganan. ¿Y qué problemáticas trae eso para el trabajador, por ejemplo? El problema del trabajador no tiene protección social. Si no puede hacerse un seguro, no tiene protección social. Si para 2 días de trabajar, no tiene. Por la mujer, hay alguna mujer no tiene toda la protección por el embarazo o por los niños. O sea, afuera del mundo sindical. El sindicato se ha atrasado mucho en entender bien esta problemática porque estamos en la defensa de lo que tenemos y lo que no tenemos no sabemos cómo hacerlo para defenderlo después. Sí, que esa es una idea muy poderosa que dijiste al inicio, que es que nos hemos concentrado por el mundo en defender lo que más o menos todavía se Pensábamos tiene que era y no avanzar, ¿no? Sí. Y estamos en eso, entonces la uberización, empezando por los automóviles, los taxis, se ha extendido a otra profesión, entonces fragilizando el mundo sindical, el sindicato como tal, pero el mundo de trabajo en general. Claro, interesante, que son problemas del capitalismo contemporáneo, ¿verdad, Brenda? ¿Qué podemos decir entonces de este lado del océano, que son esos otros problemas que se viven desde Estados Unidos y los trabajadores? Sí, pues bueno, voy a empezar que tenemos mucho por qué educarnos y organizarnos para llegar a organizarnos bien. Concretamente en los Estados Unidos. Ahorita solamente 5% de la población americana está en sindicatos y 3% de esos son sindicatos gobernales. Entonces es muy poquito. ¿Y por qué crees que está pasando eso? Bueno, porque si miras a la historia de los Estados Unidos, los gobiernos decimaron, cuando vino Reagan, decimaron todos los sindicatos y desde entonces ha sido muy difícil superar. Volverlos a organizar.
sí, organizarnos otra vez. Y además de eso, ahorita estamos en una crisis de liderazgo. No, la gente no tiene dirección y hasta que no podamos forjar líderes así como Malcolm X o Fidel, la gente está perdida, está esperando que alguien los salve y pues eso no va a pasar. Nosotros tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Y hoy mismo cuando estamos esta mañana en una escuela de educación para los niños que tienen discapacidades, había una cita de José Martí que decía, para vencer al imperialismo todos tenemos que ser soldados. Y creo que esa cifra es perfecta porque si nadie va a venir a salvarnos y mucho menos cuando miramos, cuando traemos el comité, traemos específicamente sindicalistas y jóvenes y hacemos eso al propósito porque uno, como te dije, está muy quebrado la izquierda en los Estados Unidos. Es una manera de que ellos vengan aquí de diferentes estados y se conecten. Pero además de eso, creo que la parte más importante es que estén en conversación con el resto del mundo, porque creo que, bueno, en nuestra educación los cierran mucho al respeto del resto del mundo. Entonces, nos cerramos a solo la mente lo que está pasando, lo que nosotros vivimos. Lo local, sí, pero cuando venimos para acá y estamos en conversaciones con gente del resto del mundo que también están organizando, miramos que lo que está pasando en los Estados Unidos afecta al resto del mundo. Entonces es un gran recordatorio para nosotros. Una gran responsabilidad. Sí, una gran responsabilidad, pero que es importante porque cuando cambiemos las cosas para nosotros va a cambiar, esperemos, para mucho del mundo. Entonces es un intercambio que es súper importante tener esta conversación y así también formar estrategias de cómo podemos trabajar juntos, porque trabajando juntos pues hay más poder en poder cambiar las cosas. Y brevemente, ¿qué significa hoy defender a los trabajadores? ¿Cómo podemos resumir esa agenda, como Brenda decía, también de organizarnos, de unirnos? La organización de los trabajadores, pero también una proyección, enfrentarnos también a esta temática de manera, no estamos armados, si no hay unidad, si no hay intercambio con los trabajadores, si no hay visión de lo que se pasa en otra parte del mundo. La gente vive en su casa, trabajo, el televisor y ya. Entonces, si no abrimos, si el sindicato no llega a abrir puertas y ventanas en el mundo del trabajo, donde hay problemáticas que llegan de un país al otro. Que son comunes. Son comunes que va a llegar y va a pasarse en algunos países. Entonces, la internacionalización del sindicalismo, que yo conozco desde hace tiempo, que Cuba practica desde el principio de su revolución. Cuba nunca quiere exportar esta revolución, pero sus ideas de internacionalismo, de solidaridad, esas sí se exportan. Y nosotros somos voceros después en los países nuestros de este tipo de visión del sindicalismo, porque si no hay salida. El capitalismo se renueva todo el tiempo. Si nosotros no sabemos cómo y dónde vamos, no podemos enfrentarnos a este capitalismo. No ha hablado de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser para los trabajadores algo que positivo. Si trabajamos menos, si en lugar de trabajar 35, 38, 40, 45 horas semanal, bajaríamos a 20 y podríamos dedicarnos a la familia. Eso también es un desarrollo del país. El desarrollo humano es obligatoriamente un desarrollo común. Y ingresa dinero, porque el desarrollo humano es ir a ver ir al teatro, al cine, poderlo hacer. Cuando no tiene economía para hacerlo, no va. Y ese tipo de desarrollo, la cultura, hace parte del desarrollo humano. Y la cultura es muy afectada por la extrema derecha en los países. Una última idea entonces hacia, por supuesto, los trabajadores, desde los sindicatos, desde los colectivos laborales, que podamos lanzar en el contexto de este 1 de mayo. Bueno, quiero como ir un poco de regreso al punto que hizo el camarada, de que las luchas que nosotros estamos peleando son muy conectadas. Y estoy pensando un poco sobre unos carros que se manejan solos en las calles. Entonces, primero teníamos el problema de los Ubers que estaban quitando los trabajos a los taxis, pero ahora los robots están quitando esos trabajos. Pero no nomás son robots, es globalización otra vez, porque ahora esos robots es alguien en
las Filipinas, que le están pagando unos centavos y ya nosotros no tenemos trabajo. Entonces esas conexiones tienen que pasar, porque mientras ellos quizás piensan que están ganando, nosotros estamos perdiendo y nosotros miramos que ellos también están perdiendo. Claro, es la precarización del trabajo. Exactamente. Entonces, sí, crear esa unificación los beneficiaría a todos. O sea, articularnos mejor, comunicarnos más. Comunicarnos, intercambiar y ser solidarios a pesar de la pertenencia. Tú sabes que hay mucha dificultad con la pertenencia a organizaciones transnacionales, incluyendo el sindicalismo. Pasamos por encima de eso y la única manera para poder sobrevivir a este liberalismo sin límites, sin vergüenza y sin respeto de la gente. Inhumano. Del humano. Bueno, pues yo le doy las gracias a ustedes por haber participado y haber conversado hoy sobre este tema, que es además de primera importancia para todos los trabajadores. Y usted recuerde que no basta con interpretar, describir, sino que juntos debemos participar para transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Y no puedo dejar de decir, proletarios de todos los países, unidos. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que